Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Estamos en la última semana del sínodo de la sinodalidad en esta primera etapa. Luego ya será la siguiente etapa en el 2024, en el mes de octubre. Pero por lo pronto inician divinamente esta mañana con la asamblea plenaria. Hubo tres predicaciones. Uf, divinas, de verdad que vayan a Vatican News y las oyen completas, pero les doy un adelanto y luego les cuento de la rueda de prensa que se dio por la tarde, donde, por cierto, para los mexicanos estuvo el cardenal Aguiarretes, Carlos Aguiarretes, así que dijo testimonio importante de México. Bueno, en la asamblea plenaria de esta mañana, en el sínodo de la sinodalidad, Fray Timothy Radcliffe habló del reino de Dios como la semilla que toma su tiempo para crecer y se convierte en un gran árbol. Esto nos habla de paciencia, pero también fe, esperanza y amor, porque el amor da fruto siempre. Y dijo, será un embarazo de 11 meses hasta llegar a la próxima reunión. Y en casa, al regresar a casa, todos debemos recordar nuestra experiencia, dijo, esta unidad vivida y superar así los riesgos de caer en la tentación de romper con la unidad ante preguntas que dividen. Así que ojo para todos los que preguntan. Por ejemplo, ¿cómo defendiste nuestra postura ante los ignorantes? Dijiste lo que te dije que dijeras, como que van con el mismo ritmo de todos los días, de toda la vida, la mala costumbre de poner en duda el valor de los otros, el valor del Espíritu Santo, que es muy peligroso. Entonces, confiar en este proceso sinodal es muy importante para los que van a recibir a los participantes del sínodo de la sinodalidad ya en su casa y estar atentos a recibir los frutos que ellos van a llevar. Entonces dice, es importante llevar el fruto y mostrar el camino de la sinodalidad. Habló también Sor María Gracia Angelini y destacó el valor de lo ínfimo, lo pequeño de la simiente oculta bajo la tierra e invitó a mirar esa semilla en los más pequeños. Recordar a María, que era una joven aparentemente que no contaba, y ahí en ella está Dios. Formar la conciencia. Eso fue como que para ella lo más importante. Es necesario formar la conciencia de los bautizados y que cada bautizado asuma pues esa responsabilidad de acariciar a la humanidad en nombre de Cristo, sanar la humanidad de este mundo en el que estamos viviendo. Ormond Roche, teólogo de Australia, dijo que el Concilio Vaticano II miraba para el pasado, el Concilio Vaticano I miraba para el pasado, el segundo mira desde el presente hacia el futuro. Así que hay que revisar la tradición con base en el Evangelio y superar aquellas tradiciones que no corresponden a la palabra de Dios, al Evangelio de Cristo. Dijo que la tradición avanza y mejora en la medida de mayor y mejor comprensión del Evangelio. Hay tradiciones ilícitas y Dios no se detiene en el pasado. Tradiciones ilícitas porque son contradictorias con el Evangelio. Cristo no es alguien que vino, dijo y se cayó y se fue, ¿no? Hay que tener la mirada en Cristo. Cristo está vivo, la palabra está viva y nos invita a ver los signos de los tiempos. Entonces, esta experiencia del sínodo, de la sinodalidad, es la experiencia de los fieles, más el trabajo de los teólogos y la supervisión del magisterio. Precioso, pero siempre con la palabra de Dios que está viva y que nos ayuda a distinguir los signos de los tiempos y a actuar en ella como corresponde. Luego tenemos que en la rueda de prensa, ya con toda la prensa, hubo también unos testimonios muy importantes porque hablaron cardenales y habló una religiosa y pues cada uno dijo lo que esto le ha significado. Tanto los que han participado en otros sínodos como los que para quienes esto era un primer sínodo, ¿no? Por ejemplo, Ruffini dijo que se va a presentar la carta para el pueblo de Dios
se va a revisar el próximo miércoles y la votación se hará el sábado y por la noche se publicará. Entonces, ya se presentó, pero se va a hacer una revisión el próximo miércoles y luego ya se hará la votación el sábado y por la noche se va a publicar. Y que el informe de síntesis se está escribiendo. Ahora habló el cardenal a la prensa, cardenal Christoph Schönborn, al que le hicieron muchísimas preguntas, fue como que su presencia de mucho interés para la prensa. Él ha participado en 28 sínodos, 28, 12 sínodos, pero 28 encuentros sinodales. Dice que es la mejor experiencia esta, la del sínodo de la sinodalidad, es la mejor experiencia que ha vivido, el mejor método sinodal que he vivido, así lo dijo. Los frutos han de ser la fe, la esperanza y la caridad, la comunión y la base es el bautismo. Dice que si no fueran estos los frutos, no habría tenido sentido, pero que está seguro que sí, que serán esos los frutos. Más fe, más esperanza, más caridad, comunión como que el reconocimiento del valor de nuestro bautismo. Luego recordó el Concilio de Jerusalén, así que refiriéndose al método de la conversación en el espíritu, dice es un método antiguo, un método arraigado en la escucha de lo que Dios nos muestra mediante la experiencia del camino. Dice Pablo y Pedro hablan de sus experiencias, después Bernabé y después la conclusión brota de la escucha, del discernimiento en común. Luego dijo que desde el 2012 en Viena ellos tuvieron asambleas diocesanas con 1,400 participantes del pueblo de Dios y que tuvieron una carta final, vivieron la escucha y la comunión y que sí es importante llegar a conclusiones en este sínodo de la sinodalidad y cosechar frutos. Que de hecho el Concilio de Jerusalén tomó decisiones muy importantes, definitorias del camino, y que el camino auténtico es el de los hechos de los apóstoles, ¿no? Dice, este método de la conversación en el espíritu puede variar en pormenores, pero la escucha, el silencio y la conversación en el espíritu, escuchando al Espíritu Santo, haciendo oración, son elementos clave que cambian de manera fundamental la vida de la iglesia. Qué fuerte y qué importante, porque aquí el protagonista es el Espíritu Santo. Dice, ojalá hubiera un método como este en Naciones Unidas, donde nadie escucha. Dice, ahí no hay un método de intercambio. Y que en la iglesia ahora, el método de la conversación en el Espíritu es la hoja de ruta. Dice que el sínodo de la sinodalidad con laicos fieles, frailes, monjas y sacerdotes es muy acorde con el sínodo episcopal. Es un ejercicio del pueblo de Dios, pero el que sea con laicos no disminuye la experiencia de los obispos. O sea, no hay una ruptura entre el sínodo de los obispos y el sínodo de la sinodalidad o la sinodalidad de la iglesia, sino que todo esto hace tomar decisiones en comunión con el Papa, la iglesia y los obispos, pero en comunión con toda la iglesia, a partir de la comunión con toda la iglesia, y que todos comparten la misma fe de los apóstoles, que está arraigado en la responsabilidad colegial en aras de la vida de la iglesia y que no cambia la naturaleza de la conferencia del episcopado, ¿no? Del sínodo episcopal, sino que se ha ampliado. El sínodo siempre, en cada sínodo siempre han tenido expertos laicos que han sido cruciales para cada sínodo. Pero ahora la conexión en estas mesas redondas, las 35 mesas en las que trabajan los círculos menores, permite que estén todos juntos en un sínodo episcopal, pero con una participación más amplia al escuchar, hacer silencio y orar junto con toda la iglesia. Sobre la descentralización, dijo que Europa ya no es el centro de la iglesia y que ahora se ve lo que sucede en América Latina, en África y en Asia. Se ve lo que pasa en las conferencias continentales al vivir esta experiencia sinodal y la comisión de las conferencias europeas, de las iglesias europeas, que no ha tenido un potencial parecido al de la CELAM o al de África y Asia.
y dijo, pues quedamos un poco atrás, la Iglesia de Europa ha quedado un poco atrás con respecto a las iglesias sinodales de las otras partes del mundo. Dijo que, por ejemplo, en las conferencias episcopales europeas no han conseguido un programa común con respecto a migrantes y refugiados. Sí, que como que qué dolor, no hay una palabra común, habría que hacer un ejercicio sinodal para poder llegar a un acuerdo. Un aspecto que descubrieron en este sínodo sinodal, dijo, tiene que ver con las iglesias orientales, que lo vive con muchísima naturalidad, con la asamblea de los fieles, y que tienen una fe, los fieles católicos en Asia tienen una fe que se celebra antes de ser celebrada. O sea, la viven siempre. Todas estas palabras son del cardenal Christoph Schönborn. Y luego él dijo, dijo, la división, cuando la prensa preguntó sobre la unidad de los cristianos, dice que la división del pueblo de Dios es bastante obvia. Y la no unión de los cristianos es un obstáculo que socava el bienestar de la iglesia. Pero hay una palabra de un monje de Egipto que quiso recordar y que es una vergüenza que los cristianos no estén unidos. Pero sabemos que si los cristianos utilizan la unidad para bien de la humanidad, entonces sería posible encontrar una fuerza diferente a las otras fuerzas política, económica. Y se trata de la fuerza del evangelio. Quizás Dios permita esta vergüenza de la no unidad de los cristianos, la falta de unidad de los cristianos, porque no somos todavía capaces de usar nuestra unidad para el bien de la humanidad. Qué importante, ¿no? Si nosotros comenzamos a pensar en que nuestra unidad es para bien de la humanidad, que la presencia de Cristo en el mundo hace falta, que se muestre en esa unidad de los cristianos, todos misericordiosos, todos conocedores del Evangelio, predicadores de la buena noticia, de la vida futura, de la misericordia de Dios. Entonces, pues eso mismo nos debe motivar a buscar la unidad. Y dice, la voz única debe ser discernida en todo momento y lugar. Y es la misma voz, es la voz de Cristo, que nos llama a todos los cristianos. Ahora, le preguntaron también los de la prensa si se modificó en el catecismo una palabrita que habla de desorden cuando se trata de personas que viven una tendencia sexual diferente a su corporeidad, ¿no? Entonces, sobre la catequesis, dijo el cardenal Schönborn que solamente ha cambiado esto de la pena capital a petición desde Juan Pablo II, que quería que se cambiara, y luego que insistió muchísimo la Madre Teresa de Calcuta, que porque era muy dura esa palabra, ¿no? Pena capital, como una sentencia de muerte. Me imagino que se refieren al pecado mortal, ¿no? Entonces, eso se modificó. Y dice, por lo demás, pues no sabe si se modificará alguna cosa, pero que hay que entender que el principio está en dos elementos. Hay un orden objetivo inamovible, inmutable, y luego, por supuesto, personas humanas que siempre necesitan respeto, porque todos somos pecadores. Entonces hay una subjetividad. En esa subjetividad, pues todos podemos pecar, todos solemos pecar, pero también todos tenemos el derecho al respeto, a ser aceptados como Dios nos quiere, nos acepta, y a caminar y que haya acompañamiento y respeto. Es que no estamos acabados, ¿no? Aquí fue muy inteligente su respuesta, no estamos acabados. No se sabe si va a haber alguna enmienda en los textos de la catequesis, pero sobre la moral y la inmutabilidad es importante, porque una cosa es el dibujo de Dios y otra cosa es que alguien o algunas personas vean de manera subjetiva lo que Dios ha dibujado. Entonces, ante todo, es importante hacer hincapié en San Juan Pablo II y Juan XXIII, dijo, sobre el tema de la doctrina, brindar apoyo a través de la doctrina.
¿Cómo podemos presentar la doctrina? Hay una institución de la Eucaristía por parte de Jesús. Estos son los puntos focales de nuestra fe. Y las culturas pueden ser diferentes, pero nuestro credo no se puede modificar. Los apóstoles no murieron por otra fe. Creemos en la Trinidad, en la encarnación del Verbo, en la institución de la Eucaristía. Y esto se ha ido transmitiendo, aunque las familias la han desarrollado a lo largo de los años. El magisterio tiene muy claro cuál es la fe de la Iglesia. Por eso es que en este sínodo de la sinodalidad se toma en cuenta la participación de la Iglesia, la experiencia del pueblo de Dios, pero también el trabajo de los teólogos y luego la supervisión de los obispos. Ahora, permítanme un segundo. Continuamos, entonces, después el cardenal Ayarretes, arzobispo de la Arquidiócesis de México, dijo que si ponen en práctica lo vivido, hay camino para la Iglesia, pero que si no lo llevan a la vida, se refiere a los participantes de este sínodo de la sinodalidad en Asamblea General. Si no lo llevamos a la vida diaria, no va a pasar nada y todo dependerá de cada uno al volver a sus diócesis y poner en práctica lo que debe ser la Iglesia. Qué importante, lo que debe ser la Iglesia, una Iglesia sinodal, que sea capaz de hacer conversaciones en el Espíritu, de discernir la única voz que es la de Cristo. Y entonces escuchar de entre todas las voces a Cristo. Él ha participado en 7 sínodos y dijo que viviendo la sinodalidad como el camino de la Iglesia y teniéndolo claro, transmitiremos la fe, dijo. Si no lo hacemos, así seguiremos en pequeños grupos católicos sin trascender. Sobre la unidad de la Iglesia, cada diócesis tiene la libertad de realizar un programa según su contexto, siempre y cuando sea la transmisión de la misma y única fe que tenemos los cristianos. Dar a conocer a Cristo sin miedo a la diversidad de estilos, todos con los mismos criterios hacia la unidad de la Iglesia. Y dijo que esta enorme diversidad se ve en un México de 130 millones de habitantes, ¿no? Y luego también dijo algo muy importante, que con respecto a su experiencia en 2012 con Papa Benedicto XVI, se reconoció que las familias no estaban siendo capaces de transmitir la fe católica. Por eso, Papa Francisco, en su primer sínodo, lo dedicó a la familia. Y entonces después se vio necesario el sínodo de los jóvenes, y que él, Ayarretes, ya había hecho un sínodo así a nivel Tlalnepantla, diócesis de Tlalnepantla, aquí en el Estado de México, y que junto a jóvenes de todas las condiciones socioeconómicas. Dice, estoy convencido de que se puede transmitir la fe a través de todos los jóvenes, a diferencia de mayores a jóvenes, que esto es increíble, pero ya parece que los adultos no logran comunicarse con los jóvenes, hay como una ruptura, pero entre jóvenes sí. Y luego dice que participó también en el Sínodo de la Amazonia y que se dio cuenta la sensibilidad de los niños y adolescentes y jóvenes con respecto al medio ambiente, a la ecología, y que a partir de ahí entienden a quien creó todo eso y descubren a Dios. Entonces eso también es bellísimo y hay que tomarlo en cuenta, hay que ser súper sensibles para darse cuenta de ese milagro del asombro, para ver a Dios en su creación. Si la creación es bella, ¿cómo será Dios? ¿Quién es ese Dios que creó esto tan bello, no? Y dice que las 416 parroquias de la Arquidiócesis de México están viviendo la sinodalidad previa a la asamblea plenaria con los fieles católicos en cada diócesis, y que la pregunta es, ¿qué necesitan para vivir su fe y transmitirla a los demás? Esa es la pregunta y en mayo tendrán una puesta en común. Así que bueno, por lo visto México ya está un poquito más puesto en esto de la escucha mutua, el silencio, la oración, la conversación en el espíritu, el saber leer en conjunto los signos de los tiempos. Luego, de Marsella,
el cardenal Jean-Marc Abelin dijo que este es su primer sínodo, pero que siente mucha alegría y gozo. Y que otra cosa que le sorprende es que siendo personas de todo el mundo, gracias a eso descubren muchas cosas. Que el mundo está en crisis, que esto es gravísimo, que ya estaba tenso, pero que ahora las cosas están mucho peor. Y que estas dificultades del mundo les hacen pensar, nos hacen pensar como iglesia, que no podemos quedarnos estancados en cosas sin importancia, en discusiones que no tienen importancia, sino aprender, como lo han vivido en el sínodo de la sinodalidad, a participar como iglesia sinodal. Laicos, laicas, frailes, monjas, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, cardenales, que existen posibilidades para que más personas participen en este proceso sinodal y que no se quieren quedar en un pequeño grupo, sino estar, porque el estar alrededor de una mesa les ha hecho comprender la responsabilidad del bautismo de todos, que da fruto en cada uno, que el método de la conversación en el espíritu, la escucha, el silencio y la oración, con eso podemos emprender camino y también gracias a las oraciones del pueblo de donde procedemos. Entonces, que en este ejercicio de conversación en el espíritu, todos hablan con libertad, ¿no? Y que dice que ahora lo que siguen adelante serán momentos súper importantes para llegar a acuerdos, profundizar en las divergencias, que tienen mucho trabajo de aquí a la siguiente etapa, que será en octubre del 2024. Dice, los 11 meses que median entre la primera y la segunda etapa, después de haber plantado la semilla, ahora esa semilla germinará. Nosotros tenemos que explicar a nuestra gente lo que vivimos y para germinar, estar atentos y ser buenos escuchas para comprender lo que está brotando una vez hecha esa siembra de la semillita del amor y la unidad que se han vivido en este encuentro del sínodo de la sinodalidad. Y dijo que el gran momento de unidad que para él en esta experiencia del mes de octubre en Roma, con todos los participantes del sínodo, ese gran momento de unidad ha sido la oración en la Plaza de San Pedro, todos juntos. El deseo y anhelo de unidad crece sin duda en la contemplación de Cristo en la cruz. Esto lo entienden muy poca gente fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia lo deberíamos entender todos. La contemplación de Cristo en la cruz, todo su poder, que da la vida con libertad, porque la puede recuperar, porque la da por amor, porque es para abrir las puertas del cielo a todos. Esto significa que dentro de nosotros tenemos que abandonarnos hacia la debilidad de Cristo. Y dijo, en una semana volveremos a casa. Y muchos nos harán preguntas, ¿no? Recordando lo que escucharon en la mañana. Dijiste lo que te dije, has luchado por nuestra postura, pero la respuesta será el camino y la contemplación de Cristo que nos da unidad. El camino de la escucha, de la oración, del silencio, para el discernimiento con base en la palabra de Dios, confiando en el Espíritu Santo, reconociendo a cada persona como un bautizado capaz de participar. Todos tenemos algo que decir y hacer por la iglesia y por la humanidad desde Cristo. Luego de Italia, Sor Samuela María Ricón, profesora de psicología de la Universidad Gregoriana de Roma, dijo que ella se lleva como fruto la universalidad de la iglesia, que quedó maravillada al descubrir y al haber escuchado a tanta gente de todo el mundo, que es su primer sínodo, y que está impresionada de la riqueza que hay en cada ser humano, ¿no? Y que esta diversidad, conocer todas las culturas, y todas las tradiciones de la iglesia y ver que toda esa diversidad es el cuerpo de Cristo, le maravilló. Que le quedan como palabras, ¿no? La fatiga en la caridad y tener esperanza en Cristo Jesús. Dice que ese es un fruto para ella en el sínodo. Y que esto, en definitiva, ya es una revolución, esta experiencia de la sinodalidad,
porque recibieron una semilla muy importante y Dios ayudará a crecer esa semilla en nosotros, dijo, y con los otros. Dice que cada bautizado debería decir lo que decía San Francisco de Asís: hoy empiezo yo. Cada uno asumir la responsabilidad, leer la palabra de Dios, enamorarse de Cristo, asumirlo, asumirnos en Cristo y vivir con Cristo, por Cristo, para Cristo, con todos los otros que son también cuerpo místico de Cristo. Porque todo quedará consumado en Él. Entonces, mirar a Cristo en todo momento y lugar y su evangelio tan misericordioso y vivirlo. Entonces, dice que la iglesia es divina y humana a la vez y que podemos tener también palabras de veneno. Lo dijo como una advertencia. Así que hay que cuidarnos y cuidar nuestro corazón, ¿no? Y ver cómo podemos ayudar a mostrar a Jesús y hacer un mundo mejor. Dice que el centro de todo esto está en la escucha. Escuchar al prójimo y escuchar a Dios. Es un aspecto que no se puede descuidar y que aprecia muchísimo que todos lo vivieron maravillosamente. Todos pudieron hablar, todos escucharon con amor, con atención, con el Espíritu de Dios, que pudieron brindarse apoyo, hablar sobre temas candentes. Y dice que, de hecho, dijo algo hermoso, ¿no? Genial. El primer mandamiento de la Biblia es escuchar. Y dijo, escucha Israel, como en tantas partes dice la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, o en los Salmos, creo también. Y bueno, Cristo, como decía, ¿no? El que tenga oídos para oír, que escuche. Los oídos para oír, hay que escuchar. Y dice que le encantaron las voces proféticas de los predicadores en las asambleas generales. Entonces sí les recomiendo, por favor, que vayan a Vatican News y escuchen directamente las asambleas generales, porque es una maravilla. Llenos de amor de Dios y de amor a la iglesia y de amor a la humanidad, confiando en los dones del Espíritu Santo dados a los bautizados, comprometiéndose con la evangelización, con que se conozca la palabra de Dios y que cada bautizado lo haga. Entonces, así, conscientes de eso, en unidad con Cristo, todos podemos de verdad mejorar al mundo, ayudar a la humanidad, a rescatar cada hombre y cada mujer su dignidad, a vivir conforme a la dignidad de los hijos de Dios, libres, felices, amorosos, misericordiosos, justos, hermanos todos los seres humanos. Ay, precioso. Bueno, pues hay que estar atentos a toda esta semana y al sábado, que se va a publicar en la noche la carta al pueblo de Dios, según dijo Paul Ruffini. Bueno, pásala bien haciendo el bien. Hasta la próxima.